La verdad que estamos muy felices de recibir a dos mujeres impresionantes que se han destacado no solo como médicas, sino que además, bueno, han sido realmente a la vanguardia, ¿verdad? En los asuntos, además, en los que se han involucrado desde la cirugía, por ejemplo, como una elección de carrera, la primer mujer cirujana del país, como a su vez también otra doctora que nos acompaña, que es hasta mundialmente reconocida en lo que tiene que ver con la literatura y especialmente la literatura infantil. ¿Verdad, Fede? Que Sí, además han sí, sido premiadas en el mes de diciembre por el Sindicato Médico Uruguayo. exactamente. Con mucho gusto es que recibimos hoy aquí en Buendía, Uruguay, a quien nos acompañan la primera médica cirujana, como decía Sole, Dinora Castiglioni, y la doctora Silvia Puentes de Ollenar también, las dos reconocidísimas y destacadísimas en su área, en su profesión. Gracias a ¿Cómo están? ustedes. Muy buenos días. Buen día. Bienvenidas. Estamos charlando, Sole, la intensidad de lo que deben ser estas historias de vida, ¿no? Totalmente, totalmente. Por lo pronto, bueno, el reconocimiento llega. Me imagino que habrá sido conmovedor cuando el Sindicato Médico del Uruguay las reconoce como dos mujeres que han aportado mucho a la medicina, pero también a todo lo que tiene que ver con la historia del Uruguay. Desde luego, pero uno siempre tiene la sensación que a uno la miran a través de los lentes del afecto y que a veces exageran un poco los métodos que uno pueda tener. Dinora, ¿cómo fue que decidiste ser cirujana en tu época de juventud, cuando era algo absolutamente impensado? Te decían, pero ¿cómo cirujana? Si no hay mujeres cirujanas, nadie se va a querer operar con una mujer. Y bueno, es, es cuestión de voluntad y de hacer las cosas. Yo siempre digo que no hay peor castigo que la lengua. Hacíamos un concurso en tercer año para acceder al cargo de practicante externo. Y desde ese lugar elegíamos o una sala de cirugía o una sala de medicina para hacer un semestre en cada uno. Yo dije, como nunca voy a hacer cirugía, voy a hacer primero la sala de cirugía, porque así tanto doy lo que llamamos las materias chicas, ese momento que no eran las grandes patologías. Entré a trabajar en una sala de cirugía y nunca más me separé de una sala de cirugía. Claro. Cuestiones circunstanciales. Entonces, a mí sí me dijeron, cuando yo iba a concursar, me dijeron, mirá que no quieren que las mujeres entren. Dije, bueno, yo voy a probar. ¿Y se la hicieron difícil? No, ¿No? Qué bueno. no fue una... La cosa es posiblemente haya tenido que trabajar un poco más y más duramente que si hubiera sido hombre para ir buscando las posiciones. Pero oposición, no. Era una época muy linda. Ustedes siempre se ve a través de la poca edad que tienen ustedes, yo tengo casi un siglo de vida. Y esa época, entré en el 30, fines del 30 y después la década del 40. Preciosa época. ¿No? Los compañeros éramos compañeros, no había hombres y mujeres. Éramos todos gente que quería hacer un mismo esfuerzo para conseguir una misma cosa. El ambiente era lindo. Los colegas con los cuales concursé siempre nos comportamos todos como gente que está tratando de alcanzar algo y no como adversarios. ¿Y los pacientes? A los pacientes les gusta que la persona se dediquen a ellos y que lo traten con cariño y con atención. Y si uno le da mucha atención, no se fijan en el sexo. Realmente, si uno ve que uno trabaja en una sala, que está haciendo las cosas, que se ocupa de los demás, que viene, que hace contravisita, que viene los domingos de mañana, no falta jamás, entonces ponen la fe en que van a ser bien atendidos. Nunca tuve ningún inconveniente, inclusive yo cuando me decidí a seguir la carrera docente pensé que tenía que saber también la cirugía vinculada a la patología de los hombres como de las mujeres. Entonces, de 3 años que dura el cargo, 2 años y medio lo hice en sala de hombres, para aprender bien todo lo que se refiere a hernias, estómagos, todas esas cosas que son más comunes en la patología masculina. Bueno, vamos a seguir Jamás profundizando. No tuve ningún inconveniente. Qué bueno. Y después también nos acompaña la doctora Silvia Puentes de Ollenar, que yo tengo el gusto de tener sus obras en casa, muchísimas de ellas, 60 obras literarias, Silvia, es impresionante. ¿Cómo has hecho para poder conjugar
algo tan exigente como la medicina, haber realizado esa carrera tan exigente, incluso criando a tus hijos mientras, y además esta vocación por la literatura, especialmente con el aporte que ha sido el tuyo a la literatura infantil, ¿no? Todo tiene su etapa y yo desde que nací creo que supe que iba a ser médica y médica cirujana. Por lo tanto, ella ha sido mi maestra, mi profesora, tuve el placer de tenerla como instructora en el Hospital Maciel y hemos seguido la amistad durante muchos años. Siempre me gustó leer, siempre me gustó la eufonía de la palabra, por lo tanto amaba la poesía. Era algo que me había transmitido y me transmitía mi madre. Pero nunca pensé ser escritora, porque en Tacuarembó no se veían los escritores, uno no sabía, pensaba que los escritores estaban todos muertos. Ahora la juventud, los chicos viven otra etapa, los autores van a los colegios, tienen contacto, primero preguntaban, ¿y tú qué comés? Porque creían que uno comía maná y no podía gustarle las papas fritas, o que no podía tomar mate, por ejemplo. Y bueno, fui escribiendo paralelamente, me iban publicando en el periódico de Tacuarembó, que se llamaba, porque ya no existe, La Voz del Pueblo, donde firmaba con Silvia Marlene, por las dudas que nadie supiera el apellido, por si no les gustaba lo que escribía. Y bueno, y entré a medicina y seguí escribiendo, pero nunca fue hasta que cuando estaba ya, me faltaba un año para terminar la carrera, conocí a Jorge, me ennovié, me casé, tuve los 3 chicos y ahí ella, como muy buena profesora y mujer, me llamó y me dijo, ¿sabes bien lo que vas a hacer? Porque dejé 9 años la carrera, tuve los 3 chicos, los crié y volví, retomé la carrera y después me recibí. Ahora, en el trayecto de su vida son calles bien distintas. Uno específicamente técnico, científico, la medicina, que tiene mucho de emocional también, ¿no? Porque se trabaja con el sufrimiento, el padecimiento de las personas, pero por otro lado la inspiración personal y todo lo que es la imaginación. ¿Alguna nutrió a la otra? ¿La escritora se nutrió de la médica y la médica de la escritora? Es lo que decía la doctora Castiglioni. El médico que se ocupa de sus pacientes es el médico que está al lado, no importa si es mujer o hombre, es la persona responsable que está atrás. Y creo que la medicina, si no es humana, no es científica tampoco. O sea, ciencia y humanismo tienen que ir conjugados. Yo escribí un artículo precisamente Ciencia y Creación Literaria, porque por algo hay tantos médicos destinados al arte, Totalmente. a la pintura, y por eso está el salón, ¿verdad?, del sindicato médico. Y en la cirugía ni te digo, la vinculación, hacen arte con la ciencia. Es una artesanía. Claro. Ahora, el hecho es que precisamente, Soledad, en ese periodo donde los 9 años que no ejercí, que no iba al hospital, porque a mí siempre lo que me gustó fue la medicina de hospital, entonces ahí me puse en contacto con Marco de Nevi, con las revistas argentinas, con El Extranjero, y ahí fui publicando. Entonces cuando volví a la carrera tenía una base, ¿verdad?, de publicaciones sueltas, porque no me animaba a escribir libros. A publicarlos. Claro. Los tenía escritos, pero no los entregaba. Qué impresionante. ¿Y hubo alguna situación de la medicina que le sirvió de inspiración para algún cuento? Bueno, cuentos en ese momento escribía, no sé si eran cuentos, pero eran mis sentimientos, siempre. Y hay poemas de hospital también. Poemas de hospital. De repente es la vida, por ejemplo, es un poemario que está todo basado en las guardias del hospital. ¿No? Dinora, y a propósito del ejercicio de la medicina, ¿no? Además me gusta porque, más allá de haber sido pionera, describís toda tu carrera como algo que se te dio en el fondo de forma tan amena y tan natural. No es que has tenido que, digamos, pelear contra prejuicios y demás. Pero al día de hoy, ¿cómo ves la medicina, lo que eran aquellos tiempos en los que tenías toda la ilusión de convertirte en una cirujana? ¿Ha cambiado el vínculo, por ejemplo, del médico y del paciente? ¿Cómo ves esa parte? La medicina actual ha cambiado mucho. No quiero parecer una anciana retrógrada, pero era mejor la medicina en nuestra época, donde se veía al enfermo en totalidad.
Era un ser humano que tenía un ambiente familiar y social que interfería con su salud. ¿Eh? Ahora ha avanzado muchísimo la medicina, pero con la especialización la gente ve parte de las personas. Entonces, desde detrás de un escritorio, los médicos que no son hechos a la forma antigua, me duele el costado, bueno, muy bien, una ecografía de tal cosa, pase a tal especialista, haga tanto, haga esto. Y la persona que está viviendo de repente una angustia, un drama familiar, se desconoce por completo. Yo creo que siempre existen las excepciones y la gente que hace las cosas muy, muy bien hechas. Hay que hacer la aclaración, ¿no? Uno no puede en masa criticar. Pero en general no es el sentido de la medicina que teníamos nosotros. Es todo mucho más técnico, se ha avanzado muchísimo, hay cosas que hasta parecen inconcebibles para uno que ha hecho cirugía. Las cosas que se hacen hoy en cirugía son maravillosas. Pero yo no sé si los enfermos se sienten tan protegidos como se sentían antes. Y Silvia, también preguntarte, ya que combinás ambas cosas con tanto éxito, a propósito de curar, porque de eso se trata, ¿no? ¿Se puede sanar también a través del arte como se puede sanar a través de la medicina? Digamos, son cosas que se complementan, ¿no? Si tenemos que pensar en eso. Yo estaba pensando justo en este momento en qué importante es, por ejemplo, la poesía, la palabra. Y como digo la palabra, todas las manifestaciones del arte. Pero me estaba acordando de una persona que estaba en un CTI al lado de la cama de mi madre y estaba muy sola y yo la vi muy angustiada. Entonces me acerqué y le dije, ¿le gusta la poesía? Sí. Bueno, vamos a repetir juntas. Y le dije un versito muy cortito de Rogelio Sinan, un panameño. Todo parece que ríe, todo parece que canta, todo le dice a mi alma, levanta, hermana, levanta. Y ella me dijo, lo decimos otra vez, lo dijimos, se le cayeron 2 lágrimas y quedó. Creo que en ese momento fue la comunión más grande que yo tuve entre la medicina y el arte, porque ella me pudo decir que había sido profesora, o sea, le gustaba la palabra, ¿no? Y después lo cuento esto en un congreso que había más de 1000 personas en Panamá. ¿Y quién estaba? La hija del poeta, que me vino a saludar y con la cual me escribo hasta el día de hoy. Bueno, qué historia para ella, ¿no? Y además, no, ni que hablar, más allá de lo que se puedan decir, los ejemplos que uno puede vivir, son los que terminan comprobando esas teorías, ¿no? Los títulos son extraordinarios, ¿no? Hablan de los mojones de la vida de cada uno, de las etapas, pero que la llamen a alguien Silvia del Uruguay es también un reconocimiento que debe llenar de orgullo, ¿no? Inflar el pecho. No, lo más lindo es el encuentro con los niños. Soledad, tú has compartido en algún momento en alguna escuela de Tacuarembó, ¿verdad? Es verdad. Sí. Hemos ido juntas. Exacto. Realmente es apasionante saber que lo poquito que uno puede hacer o dar encuentra un eco, ¿no? Totalmente. Bueno, además premiadas por el Rotary, que vale la pena decir como embajadoras también en todo sentido de nuestro país. 2 mujeres que por suerte también llegó ese reconocimiento formal, porque el reconocimiento se lo han ganado, ellos ya lo sabemos, pero el reconocimiento formal es bienvenido. Acá estamos viendo también, justamente, a ver si nos pueden ilustrar las imágenes que estamos viendo. El Sindicato Médico del Uruguay, ¿no? El sindicato. Un reconocimiento entre ellas ustedes. Es cierto. Es que es lo que decimos con Dinora, justo que hemos pasado toda una vida, porque yo soy adicta al Hospital Maciel, donde ella preside también la comisión, ¿verdad?, de ayuda al hospital, y hemos seguido, como decía, una amistad que en mi caso llevo 48 años de casada, así que la amistad con Dinora es anterior. Medio siglo, va. Y ella ahora me decía, por algo es que estamos juntas en estas etapas. El día que nos llamaron del sindicato para decirnos que nos habían premiado, nos encontramos ahí. Fue una sorpresa para las dos. Qué lindo, qué lindo. Felicitaciones y gracias por venir. Gracias a ustedes. Por la vida que han llevado y por lo que le han dado al Uruguay. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la invitación. No, es un gusto.